La luz tenue del atardecer se filtraba por la ventana de mi habitación mientras acomodaba la foto de mi primera comunión. Hoy cumplo 72 años. Me llamo María de las Gracias Ferreira. Nací y crecí en Bom Jesús da Lapa, en el corazón de Bahía, donde el río San Francisco no era solo un cauce de agua, sino el alma misma de nuestra gente. Ese río nos daba sustento, nos marcaba el rumbo y parecía contener nuestra propia identidad. Ahora, con las manos surcadas por los años, observo la llovizna caer tras el cristal. Dicen que la lluvia siempre es bendición, pero he aprendido que no todas las bendiciones llegan como uno las imagina. La mía apareció después de un largo periodo de turbulencia que se prolongó por años. Hoy me atrevo a dar voz a una historia que he mantenido oculta en lo más hondo de mi ser por más de medio siglo. Crecí en una casa humilde hecha de barro, con piso de tierra y techo de paja. No teníamos riquezas materiales, pero sí la calidez inquebrantable de mi madre, doña Sebastiana, una mujer incansable que lavaba ropa ajena para alimentar a sus 4 hijos, mis 3 hermanos y yo. Mi padre, don Antonio, se presentaba como un hombre temeroso de Dios. Así lo proclamaba mientras golpeaba la mesa exigiendo silencio o alzaba el cinturón con mano firme. El que no corrige a su hijo, no lo ama, repetía como si fuera un mandamiento, mientras nosotros nos encogíamos bajo la sombra del miedo. Mi madre bajaba la cabeza, frágil como un pajarito acorralado. Dios lo está viendo todo, nos susurraba apenas él se marchaba a beber a la cantina de Donce. En nuestro pueblo, la iglesia era el centro de todo. El padre Joaquín era considerado casi un santo. Su palabra era ley, y su mirada parecía atravesar hasta los rincones más escondidos del alma. Yo tenía 19 años cuando mi vida dio un giro inesperado. Había conocido a Juan, hijo del dueño de la farmacia, un joven atractivo, de sonrisa franca, que animaba las fiestas del pueblo tocando la guitarra. Cuando sus ojos se posaban en mí, sentía un calor dulce recorrerme. Quizás era un pecado, pero uno tan agradable que me resultaba imposible evitarlo. En la noche de San Antonio, Juan me invitó a bailar. Ingenua, acepté sin pensar. Bailamos cerca, respirando el perfume del otro, con sus manos en mi cintura. Eso fue todo, lo juro ante Dios, solo un baile. Pero bastó para que Toño, sobrino del padre Joaquín, nos viera y esparciera el rumor de que yo me insinuaba al muchacho. El chisme corrió como pólvora. Al llegar a casa, mi padre me esperaba con la mirada cargada de ira. «Has deshonrado a la familia», gritó, mientras mi madre lloraba en silencio. «Solo hay una manera de reparar nuestro honor». Al día siguiente, el padre Joaquín se presentó en nuestra casa. Se sentó en la mesa de la cocina, aceptando el café que mi madre le sirvió con manos temblorosas. «María tiene vocación», dictaminó. «Dios la está llamando». Yo no entendía nada. ¿Vocación? ¿Para qué? Solo soñaba con ser maestra, casarme, tener hijos. Quería volver a sentir ese calor que Juan me hacía descubrir. Mi padre no me dio oportunidad de responder. Su mirada se endureció como piedra y, con un simple gesto, selló mi destino. «Será lo que Dios disponga», dijo, como si esas palabras fueran una sentencia. Esa misma semana me enviaron al convento de Santa Clara, a 2 días de viaje en autobús desde nuestro pueblo. Recuerdo el polvo del camino, el calor sofocante y el silencio denso que nos envolvía a mi madre y a mí. Ella no hablaba, solo apretaba entre sus dedos un rosario gastado, como si temiera que se le escapara la fe. Al llegar, el portón de hierro del convento se cerró tras nosotras con un chirrido que todavía escucho en mis pesadillas. Las monjas nos recibieron con sonrisas frías y manos rígidas. La Madre Superiora, Sor Benedicta, me observó de arriba abajo como quien evalúa una mercancía. «Obediencia y silencio, hija. Aquí aprenderás lo que es servir a Dios», pronunció con una voz que no admitía réplica. La primera noche no pude dormir. El colchón era duro, la habitación helada, y cada sombra parecía vigilarme. Pensaba en Juan, en sus manos tibias, en su risa libre. Pero en ese lugar, el amor era pecado, y el pecado merecía castigo. Pronto descubrí que el convento no era un refugio de paz, sino una prisión disfrazada de santidad. Las horas se llenaban de rezos interminables, trabajo físico y normas que parecían diseñadas para quebrar el espíritu. Cada vez que me detenía un segundo para tomar aire, Sor Benedicta aparecía con sus ojos oscuros y su regla en mano, lista para golpear. «En este lugar no hay espacio para la debilidad», repetía. Una tarde, mientras fregaba el suelo de piedra de la capilla,
sentí una mirada clavada en mí. Levanté la cabeza y vi al padre Joaquín de pie en el umbral, con una sonrisa que me heló la sangre. No había venido a confesiones ni a misa. Dios te bendiga, hija, murmuró, pero su voz llevaba algo que no entendía, un peso turbio que me hizo apartar la vista. Esa noche no pude rezar. Sabía, sin saber cómo, que mi vida en el convento apenas comenzaba y que lo peor estaba por llegar. Pasaron semanas antes de que volviera a verlo, pero su presencia se sentía en cada rincón. Las hermanas parecían tratarlo con una reverencia que iba más allá del respeto común. Cuando llegaba, las campanas no sonaban, pero todo se detenía. Una noche, Sor Benedicta me llamó a su despacho. «Vas a ayudar al padre Joaquín con unas tareas especiales», dijo, evitando mirarme a los ojos. No me explicó cuáles serían esas tareas, solo me indicó que me presentara en la sacristía después de completas. La sacristía estaba iluminada por una sola vela. El padre Joaquín me recibió con una sonrisa amplia, demasiado amplia. «María, Dios pone a cada oveja en el redil que le corresponde», comenzó, mientras me hacía acercar. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me mantenía alerta. Me pidió que le alcanzara un misal pesado y, al girarme, sentí su mano en mi hombro. Fue un contacto breve, pero suficiente para que un escalofrío me recorriera. Los días siguientes las tareas especiales se repitieron. Siempre en lugares apartados, siempre con él demasiado cerca. A veces hablaba de la pureza, otras de la obediencia, pero sus manos desmentían sus palabras. Yo no entendía del todo lo que pasaba, pero sí sabía que no estaba bien. Intenté contárselo a Sor Benedicta, pero ella solo frunció el ceño y dijo: «Tu mente está tentada por el demonio. Reza más». Era como si el silencio fuera parte de las paredes del convento. Nadie quería escuchar, nadie quería ver. Las noches se hicieron más largas y el miedo se instaló en mí como un huésped que no se marcha. En mis oraciones, pedía que mi madre viniera a buscarme, pero sabía que eso no ocurriría. Un día, mientras limpiaba el altar, escuché a dos monjas hablar en voz baja. Decían que no era la primera vez que una joven ayudaba al padre Joaquín. Que antes habían estado Clara y Magdalena, y que ambas habían sido enviadas lejos. Entendí que lo que me sucedía no era un accidente, sino un patrón que todos callaban. Y que, de alguna forma, yo también sería silenciada. Una noche de invierno, Sor Benedicta me despertó con un golpecito en el hombro. «Vístete y ven conmigo», susurró, sin darme tiempo a preguntar. El pasillo estaba frío y oscuro, apenas iluminado por la lámpara de aceite que llevaba en la mano. Me condujo hasta la biblioteca, un lugar que normalmente permanecía cerrado a esas horas. Dentro, el padre Joaquín esperaba, sentado junto a una mesa cubierta de libros y papeles. «María», dijo con una voz grave, «necesito que me ayudes a preparar unos documentos de la parroquia». Me indicó que me sentara frente a él y me puso un cuaderno abierto. Mientras copiaba nombres y fechas, sentía su mirada fija en mí. El silencio se volvió pesado, como si el aire se espesara con cada minuto. De pronto, se levantó y se situó detrás de mí. Su mano se posó sobre mi hombro, esta vez con más fuerza. «Eres una muchacha obediente», murmuró, inclinándose demasiado cerca. El olor a vino en su aliento me hizo contener la respiración. Quise apartarme, pero sus dedos se aferraron a mi cuello con suavidad fingida. «Dios te ha elegido para algo especial», continuó, como si sus palabras fueran una caricia envenenada. No recuerdo todo lo que pasó después, solo el miedo helándome las manos y las paredes de la biblioteca cerrándose a mi alrededor. Cuando todo terminó, me indicó que regresara a mi celda y no hablara con nadie de lo ocurrido. «Esto es entre tú, yo y Dios», advirtió, con esa misma sonrisa que me había perseguido desde la primera vez. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde del catre, mirando la puerta, temiendo que se abriera otra vez. Al amanecer, sentí que algo en mí se había roto para siempre. Ya no era la joven que había llegado al convento soñando con volver a su pueblo. Era una sombra de mí misma, atrapada en un lugar donde el silencio era más fuerte que cualquier grito. Los días siguientes transcurrieron como si nada hubiera pasado. Las oraciones, las labores, las miradas vigilantes. Todo seguía igual en apariencia. Pero dentro de mí, cada paso pesaba como si llevara cadenas invisibles. Intentaba evitarlo, esquivar sus visitas, desaparecer entre las demás hermanas. A veces lo lograba, otras no. Cuando llegaba al convento,
siempre encontraba la manera de llamarme aparte. Nunca con brusquedad, siempre con esa cortesía hipócrita que lo hacía intocable ante los ojos de los demás. Una tarde, mientras bordaba junto a la ventana, sentí su sombra cubrirme. «Ven, María. Necesito que me acompañes a la sacristía», dijo sin levantar la voz. Sabía que negarme solo empeoraría las cosas. Lo seguí por el pasillo, con la mirada fija en el suelo. Dentro, me pidió que organizara unos cálices y vestiduras litúrgicas. Mientras yo me inclinaba sobre el armario, se colocó detrás de mí. Su mano rozó mi espalda y luego me sostuvo de la cintura. «Dios nos ve y nos perdona cuando comprendemos su voluntad», susurró. Sentí un nudo en la garganta y apreté los dientes. En ese momento escuchamos pasos en el pasillo. Se apartó rápido, acomodando el hábito sobre su hombro como si nada hubiera ocurrido. Era Sor Magdalena, una de las más jóvenes, que entró a buscar unas velas. Nuestros ojos se cruzaron un instante y vi en los suyos algo que reconocí de inmediato: miedo. Comprendí que ella también había pasado por lo mismo. Y que, igual que yo, guardaba silencio para sobrevivir. Esa noche, por primera vez, pensé en escapar del convento. Pero no sabía a dónde ir, ni cómo huir de un lugar donde hasta las paredes parecían tener oídos. Con el tiempo, aprendí a moverme en silencio, a desaparecer entre las sombras del convento para no llamar su atención. Pero incluso así, había días en que parecía buscarme más que nunca. Un domingo después de misa, Sor Benedicta me envió a llevar un mensaje al despacho del padre Joaquín. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo estrecho que conducía a la oficina. Toqué la puerta y su voz me invitó a pasar. Estaba solo, sentado tras un escritorio cubierto de papeles y con una copa de vino a medio llenar. «Cierra la puerta, hija», ordenó con calma. Obedecí, sintiendo el peso de cada paso que me acercaba a él. Me pidió que me sentara, pero no en la silla frente al escritorio, sino en una más pequeña, junto a su lado. Mientras me daba indicaciones sobre el supuesto mensaje, su mano descansó sobre la mía. Intenté apartarla, pero él la sostuvo con firmeza. «Dios conoce tu corazón», murmuró, como si fuera una bendición. Su mirada se clavó en mí, pesada y oscura, y por un momento sentí que no había aire en la habitación. De pronto, un golpe en la puerta interrumpió el silencio. Era Sor Magdalena, que traía un libro que él había solicitado. El padre Joaquín retiró la mano y sonrió como si nada hubiera ocurrido. «Gracias, hija, puedes retirarte», dijo, y yo aproveché para salir de allí sin mirar atrás. Ese día comprendí que, aunque no pudiera escapar físicamente, debía encontrar la manera de protegerme. Comencé a escribir en secreto, usando pedazos de papel que guardaba bajo el colchón. Anotaba cada fecha, cada lugar, cada palabra que me decía. Era mi única forma de no perder la cordura y de recordarme que lo que vivía era real, que no era una invención de mi mente. Con cada línea escrita, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma, aunque fuera en silencio y a escondidas. Una noche, mientras todas dormían, me despertó un ruido suave en el pasillo. Reconocí sus pasos antes de verlo. El padre Joaquín se detuvo frente a mi celda y empujó la puerta sin hacer ruido. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir, esperando que se marchara. Pero no lo hizo. Se sentó en el borde de mi cama y colocó su mano sobre mi brazo. «Despierta, hija», murmuró, inclinándose hacia mí. Sentí su respiración cerca de mi rostro y un impulso de gritar me recorrió entera. Pero las paredes del convento no devolvían los gritos, los absorbían. Me levanté lentamente, con el corazón golpeando en el pecho. Él me pidió que lo acompañara a la capilla, diciendo que necesitaba rezar conmigo. La capilla estaba en penumbra, apenas iluminada por un par de velas. Nos arrodillamos frente al altar y comenzó a recitar oraciones, pero su mano se movió lentamente hacia la mía. No podía apartarla sin provocar su ira. En cambio, apreté los labios y recé en silencio, pidiéndole a Dios que aquello terminara. Cuando finalmente me dejó regresar a mi celda, me tumbé en la cama con los ojos abiertos hasta el amanecer. Al día siguiente, Sor Magdalena se me acercó mientras colgábamos la ropa en el patio. Sin mirarme directamente, me susurró: «Si quieres salir de aquí, espera a la próxima procesión. Es la única oportunidad». No pregunté nada más. Su voz temblaba, y entendí que decirme eso ya era un riesgo para ella. Esa noche, por primera vez en meses, tuve una chispa de esperanza.
No sabía si funcionaría, pero era mejor que resignarme a que mi vida siguiera siendo un interminable silencio impuesto. Los días previos a la procesión se hicieron eternos. Cada tarea, cada momento de silencio, estaba marcado por la tensión de esperar el instante adecuado. Sor Magdalena y yo apenas cruzábamos miradas, pero su presencia me recordaba que no estaba completamente sola. El día señalado amaneció despejado, con un sol que parecía querer borrar las sombras del convento. Desde temprano, las monjas comenzaron a preparar los ornamentos, las flores y las velas. La procesión recorrería las calles del pueblo y todas participaríamos, formando dos filas que escoltarían la imagen de la Virgen. Sabía que, en medio de la multitud, sería más difícil que alguien notara mi ausencia inmediata. Mientras vestía el hábito limpio que me habían entregado, sentí un nudo en el estómago. No era miedo a fallar, era miedo a ser descubierta antes de siquiera intentarlo. Cuando las campanas anunciaron la salida, me situé detrás de Magdalena. Caminamos por el portón y sentí, por primera vez en meses, el aire libre rozando mi rostro sin la reja de por medio. Avanzamos por la calle principal, rodeadas de vecinos que rezaban y cantaban. Al llegar a la esquina donde la procesión giraba hacia la plaza, Magdalena apretó levemente mi mano, señal para separarme. Me detuve un instante, fingiendo ajustar el velo, y luego di unos pasos hacia un callejón lateral. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía escuchar nada más. No me atrevía a mirar atrás. Seguí caminando, primero despacio, luego más rápido, hasta que el murmullo de la procesión se perdió en la distancia. No sabía exactamente a dónde ir, pero cada paso lejos del convento era un paso hacia recuperar mi vida. No corrí. Sabía que si me apresuraba llamaría la atención de cualquiera que me viera. Caminé con paso firme, como si tuviera un lugar al que ir, aunque en realidad no sabía dónde acabaría. Tras unas calles, llegué a la pequeña estación de autobuses del pueblo. El lugar estaba casi vacío, solo un par de personas esperaban en silencio. Me senté en un banco de madera, manteniendo la vista baja para no llamar la atención. En mi bolsillo tenía unas pocas monedas que había guardado con cuidado durante meses, lo suficiente para un billete a la ciudad más cercana. Cuando el autobús llegó, subí sin mirar atrás. A través de la ventana, vi por última vez las colinas que rodeaban el convento, envueltas en una luz dorada que parecía burlarse de mí. El viaje fue largo y silencioso. No hablé con nadie, apenas me moví, como si el más mínimo gesto pudiera delatarme. Al llegar a la ciudad, el ruido y el movimiento me golpearon de golpe. No sabía a quién acudir, así que caminé hasta que encontré una pequeña pensión con un letrero gastado. La dueña, una mujer mayor de rostro cansado, me recibió sin preguntas. Pagué por una habitación sencilla y, por primera vez en mucho tiempo, cerré una puerta con llave desde dentro. Esa noche lloré en silencio, no solo por el miedo, sino también por la sensación de estar realmente sola. Pero en medio de ese llanto, nació una certeza: no iba a volver. Al día siguiente, busqué trabajo limpiando en una cafetería. El dueño, un hombre serio pero amable, me contrató sin pedirme referencias. Allí comencé a recomponerme, paso a paso, día tras día. El miedo no desapareció de inmediato. A veces, al escuchar pasos detrás de mí o ver una figura con sotana, mi corazón se aceleraba. Pero poco a poco entendí que había sobrevivido. Que, aunque las cicatrices permanecieran, ya no estaba atrapada. Hoy, después de tantos años, sigo recordando cada detalle, pero lo hago con la certeza de que mi voz ya no está silenciada. Contar mi historia es mi forma de devolverle el nombre a esa muchacha que una vez fui.